Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Muy bien, buenas tardes. Buenas tardes a todos y a todas. Es un placer para nosotros tenerlos ustedes aquí. No se oye, no es que estos micrófonos hay que hacer caso mucho. ¿Ahora qué tal? Hay que ponernos de oreja como artistas, como novelistas. Bueno, como decía, es un placer tenerlos ustedes aquí en el museo, en una fecha además hoy muy especial. El motivo que nos reúne hoy aquí es la celebración del Día Europeo del Arte Rupestre, que es un día de celebración nuevo, es la primera vez este año que lo celebramos. Lo organiza o lo promueve el Consejo de Europa y la Comisión Europea, y a raíz de una iniciativa que surge y que se coordina desde la propia Comunidad Autónoma de Cantabria, se ha decidido conmemorar este día, el día 9 de octubre, con un motivo que al mismo tiempo es un histórico, pero que también es hasta cierto punto sentimental. El día 9 de octubre es el día que data una carta que escribe Émile Cartaillac, que era el sabio más sabio de los prehistoriadores franceses, cuando remite una misiva a la familia de Altamira, dirigida a su hija, reconociendo el error que había cometido al negar la autenticidad de las pinturas de la cueva de Altamira, cosa que había hecho ya desde el ámbito científico, publicando un artículo, pero él quería también personalmente reconocérselo a la propia familia de esa autora, desgraciadamente después del fallecimiento del propio Marcelino de esa autora. Pues con motivo de este día, que al mismo tiempo es un día de celebración científica, patrimonial, y también para nosotros hasta cierto punto personal, se ha instituido este día que se va a celebrar a partir de ahora todos los años. ¿Qué ha hecho Cantabria? Pues sumarse con entusiasmo a esta celebración con diferentes actividades. Los dos museos más vinculados con la prehistoria, en este caso el MUPAC y Altamira, desarrollamos una serie de actividades que se centran sobre todo en las conferencias. Hemos tenido conferencias no a la vez para que diera tiempo de poder ir a las dos. Tenemos ya un caso aquí delante de nuestra directora general de Acción Cultural, que viene de Altamira, porque ha visto la conferencia de las 6 allí, así que ha hecho un maratón hoy de arte rupestre y viene aquí. Y luego nosotros tenemos el sábado y el domingo por la mañana unos talleres didácticos que se llaman, intentando ser un poco simpáticos, unos artistas con mucha mano, en relación con las manos en negativo, que les puedo decir que ya están completos, pero que darán la oportunidad de que niños con sus familias experimenten cómo hacían estos artistas sus obras hace 40.000 y 10.000 años. Nosotros tenemos hoy como conferenciante a Ramón Montes. La verdad es que hace muchos años nos hemos resumido su trayectoria, ¿no? Es una especie de hombre orquesta de la prehistoria de Cantabria. Ha hecho de todo y sigue haciendo de todo. Es investigador, es licenciado por la Universidad de Cantabria, doctor también por la misma universidad en prehistoria. Se dedicó sobre todo al paleolítico antiguo, a los tipos más antiguos de la ocupación humana de la región, así que ha estudiado muchas piedras sobre todo. Pero ha desarrollado también una activa labor profesional en el mundo de la arqueología. Fundó con el colega Emilio Muñoz una empresa de arqueología que se llama GAEM, que sigue en activo, que yo creo que es la de historia más larga en las empresas de arqueología de la región. Además se ha dedicado a la gestión cultural, además se ha dedicado también a trabajar en el Museo de Altamira y sigue colaborando mucho con el Museo de Altamira. Compartimos un proyecto de investigación que está en marcha desde el año 2016 y que ha traído nuevas noticias y nuevos sitios con arte rupestre, 5 por lo menos en los últimos 4 años. Y hoy nos va a hablar de... El tema me gusta mucho de la conferencia porque en Altamira hablan mucho de Altamira y es importante hablar de Altamira, pero Ramón nos va a hablar de otras cosas que están en el país de Altamira, en las cercanías de Altamira, y que son cuevas que tienen arte rupestre, que es coetáneo cronológicamente con una parte del arte rupestre de Altamira y geográficamente muy próximo, así que tiene que ver. Antes de darle la palabra a Ramón, yo no quiero hablar mucho más, pero hoy hemos hecho un concurso además para que los visitantes del museo se puedan llevar un regalo con motivo del Día del Arte Rupestre, y lo que hacemos es sortear una tarjeta multiacceso que permite a una familia durante todo el año entrar en todos los centros culturales y museos gestionados por la Sociedad Regional de Cultura y Deporte. Muy rápido, voy a sacar la... No sé si soy una manera inocente yo, pero... Bueno, y entonces le ha tocado a... Creo que pone Naya Alonso Pena, que no sé si está en la sala. Un aplauso, no te vayas.
está mañana. Y os doy una tarjeta, ¿vale? Y podéis ir a todos los centros culturales de los museos gratis, toda la familia. ¿De acuerdo? Muy bien. Bueno, guapa. Venga. Bueno, nada más y le doy paso ya entonces a Ramón. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes. Lo primero, antes de nada, agradecerles a todos su asistencia. Yo sé que este museo presume de tener un público fiel y cautivo que viene prácticamente a todo, y doy fe de que además hoy, con la fecha especial que tenemos, así es. Quiero empezar dando las gracias a la Consejería de Universidades, Igualdad, Cultura y Deporte primero por organizar, por sumarse de manera tan especial y de manera tan comprometida a la celebración de este primer día europeo del arte rupestre de nuestro continente, y por contar conmigo para celebrarlo en el MUPAC como actividad central del día hoy en el MUPAC. Quiero decirles que, sí, no voy a extender mucho, que hoy ha sido un día agotador para quien les habla. Hemos estado en contacto con 44 destinos de 6 países distintos y tengo que decirles que ha sido una pasada, miles de niños, y cuando digo miles son miles de niños, han estado visitando desde los yacimientos de Portugal, de Massao, de Foscoa, en Gales. Hemos tenido también una gran afluencia de público en uno de los dólmenes decorados con arte megalítico más importantes del Reino Unido, hasta las costas del Mar Caspio, en Gobustán y en el Parque Arqueológico de Gala. En el norte hemos tenido celebraciones en Italia, en toda Francia. España se ha sumado de forma, 12 comunidades autónomas han participado en España, y estamos recibiendo el feedback de un día maravilloso en donde esperamos además recibir centenares, no, miles de dibujos de niños de toda Europa, de los futuros europeos, como han visto ellos hoy el primer arte de la humanidad. Yo creo que aunque solo sea por esta experiencia y por lo que supone, ¿no?, de presentar a las nuevas generaciones el primer arte de la humanidad europea, y de concienciarles de la necesidad de cuidarlo, de preservarlo para el futuro, pues ya ha valido la pena, y la Comisión Europea y el Consejo de Europa se han apuntado un tanto, yo creo que importante. Y por lo que respecta a todos los que no hemos tenido que estar, ¿verdad, Roberto?, en los sitios, bueno, pues un poco vigilando de que todo saliese bien, pues simplemente felicitarnos y bueno, alguien me decía esta tarde que estos días que no servían para nada, que había que preocuparse más de las cuevas abandonadas, de los problemas, y yo le decía que al menos en un día teníamos que dar la vuelta a la tortilla y ser positivos. Hoy ha sido un día de fiesta, de celebración, y ya sabemos que hay problemas y que hay sitios rupestres que necesitan atención, y las autoridades están en ello. Los recursos pues a veces son muy limitados para todo el patrimonio que nuestra región tiene, pero hoy era un día para celebrar el valor, la trascendencia de este primer arte de la humanidad, y para concienciarnos todos y concienciar a las generaciones venideras de su valor. Este fin de semana también en el MUPAC, como decía Roberto, los niños de Santander se van a poder acercar, hacer su dibujo de la mano de Ludi, que nos acompaña también, y poder participar luego en una super exposición de dibujos de arte rupestre de niños de 6 países, que va a circular y que espero que podamos tener el año próximo, a primeros de año. En este museo tenemos esa exposición y la presentación de un libro que se va a llamar El primer arte de Europa visto por los europeos del futuro, ¿no? Bueno, dicho todo esto y alegrándome de lo bien que ha salido todo, y en los próximos días seguro que en redes sociales y en la prensa tendrán ocasión de verlo, vamos a centrarnos en lo que es la conferencia de hoy. Decía Roberto efectivamente que en Altamira normalmente hablamos de Altamira, y además bastante bien, con bastante conocimiento de causa. En el año 2001 se inauguró un nuevo museo. Yo formaba parte del equipo de arqueólogos que entonces José Antonio Lasera se había reunido para desarrollar los contenidos de ese museo y para desarrollar la exposición, y según inauguramos, el mismo día de la celebración de la inauguración nos conjuramos un grupo de arqueólogos para seguir trabajando en el plano científico para que el Museo de Altamira no frenara o no parase ese día, ese maravilloso día de julio del 2001.
y que siguiera teniendo un caudal de información que le permitiese estar actualizado, ¿no? En la medida de lo posible, que el museo no se parase con esa magna inauguración y con esa instalación. Bueno, pues Antonio Las Heras, como digo, tenía en torno así un equipo de arqueólogos que nos pusimos a trabajar especialmente entre los años 2003 y 2006 y decidimos abordar, dado que la cueva de Altamira, como todos saben, está prácticamente cerrada y que los arqueólogos tampoco entramos, es decir, no entra la gente de la calle, pero tampoco entramos nosotros. Trabajar en Altamira era imposible. Pudimos hacer una pequeña campaña, apenas una limpieza de cortes y algunas dataciones en el año 2006, en unos días que nos permitieron luego el equipo de conservación poder acceder a la cocina, a la parte de la entrada, no a los polícromos. Y bueno, hicimos un trabajo interesante, se descubrió un nivel de un periodo más antiguo de lo que se suponía. Se suponía que Altamira había sido habitada o ocupada únicamente durante el periodo Sol III, que es un periodo en torno a 17-20.000 años, y luego en el Magdaleniense, que es ese periodo fantástico donde el arte se vuelve increíble, y en Altamira está la más bella obra de arte de ese periodo, los bisontes y polícromos. Y descubrimos que había ocupaciones anteriores. Fue un hallazgo importante, tuvo mucha difusión, luego las dataciones, no iba a decir absolutas, las dataciones nunca son absolutas, las dataciones son numéricas, el carbono 14, el uranio torio, nos dan números, son resultado de procesos estadísticos a partir de análisis físico-químicos. Pero no son absolutas, pero sí que nos permiten al menos ir situando en un marco cronológico más preciso cuando se ocuparon las cuevas y cuando se decoraron las cuevas. Bien, Altamira sabemos que está decorada desde hace 34.000 años y que se siguió decorando en la misma cueva hasta hace unos 13.000, es decir, Altamira, igual que la Cueva del Castillo y tantas otras de nuestra región, somos unos privilegiados en eso, es una monumental acumulación de arte a lo largo de más de 20.000 años. Lo cual, pues esta tarde me preguntaba un periodista que qué significaba eso, ¿no? Pues digo, pues es tener un prado del Paleolítico en una cueva, ¿no? A lo largo de 20 y tantos mil años, tener los diferentes estilos, las diferentes fases del Paleolítico representadas con distintas obras de arte. Lo más conocido son los polícromos, que fueron pintados hace aproximadamente unos 16.000 años, pero Altamira es mucho más y tiene muchas otras cosas más. Bueno, como no podemos trabajar la Cueva de Altamira, decidimos que había que buscar otras opciones, y lo que nos dimos cuenta es que el territorio en torno a la Cueva de Altamira tenía muchas otras cuevas que se conocían de forma muy deficitaria. Algunas habían sido excavadas a principios del siglo XX, alguna había tenido alguna pequeña actuación en mediados de los años 50, 60, 70 incluso, también del siglo XX, pero que había una serie de cuevas que tenían indicios bastante importantes de ocupación y de arte contemporáneos o aparentemente contemporáneos de la propia Cueva de Altamira. Y nos decidimos a buscar dentro de ese proyecto de investigación que José Antonio Las Heras denominó Los tiempos de Altamira, como la exposición permanente del propio museo, nos decidimos a trabajar. Dentro de ese equipo, el arte rupestre lo coordinamos Emilio Muñoz y yo mismo, y bueno, estuvimos respaldados por un equipo amplio que incluía pues, topógrafos, arqueólogos especializados en fotografía y en dibujo de arte rupestre. Entonces no se trabajaba con las técnicas que hoy día tenemos la fortuna de usar, ¿verdad, Roberto? Bueno, hicimos un trabajo, yo creo que bastante interesante. Quiero empezar por definir lo que llamamos el país de Altamira, porque hay gente que se piensa que decimos el país de Altamira como algo, como si fuera cosa coloquial. Bueno, en realidad el país de Altamira, el término país, significa territorio, ¿no? Con características geográficas y culturales propias, que puede o no constituir un estado. En el caso de las sociedades del Paleolítico no hay estados, los grupos humanos se constituyen en bandas de cazadores-recolectores, pero es verdad que este territorio sí que tiene una unidad geográfica y, como vamos a ver, una unidad cultural. Es decir, durante 20.000 años, el entorno, esta zona que vemos aquí, Altamira viene a caer aproximadamente por aquí, creo que ahí tenemos Altamira situado. Toda esta zona de lo que llamamos la Marina, de Cantábrica, entre la desembocadura de la ría de San Martín, el Saja-Besaya, todo el valle del Saja
Y luego todas estas sierras litorales, que apenas alcanzan los 300 metros de altura, en el caso de Monte Barbecha, que es la altitud máxima de esta zona, es una unidad bastante compacta desde el punto de vista biogeográfico, es decir, es una zona de pequeños montes calcáreos, casi todos de caliza, en donde encontramos además una elevada desarrollo del fenómeno kárstico, es decir, de formación de cuevas. Hay muchas cuevas, no necesariamente largas, no necesariamente muy grandes, pero sí con buenas bocas y con buenas zonas para poder asentarse grupos de cazadores-recolectores del Paleolítico. Bueno, en concreto en toda esta sierra que tenemos aquí, que pertenece al término de Alfoz de Llorero, la zona de Oreña, como referencia más próxima en la costa, conocíamos bastantes cuevas, y en este mapa he situado las cuevas del entorno de la cueva de Altamira más significativas, la propia Altamira, las 3 cuevas que vamos a ver hoy, que son las que han ofrecido resultados más importantes, sobre todo en lo que es arte rupestre, que es de lo que vamos a hablar. Pero además de eso hay otra serie de cuevas de ocupación muy interesantes que están en un entorno muy cercano a Altamira, máximo entre 2 y 10-12 kilómetros. En el caso concreto del entorno inmediato a la cueva de Altamira, si nos fijamos, al sur de la localidad de Oreña tenemos estas 4 cuevas, la propia cueva de Altamira, Coalventi, Las Aguas y el Linar. El Linar está en la Busta, Las Aguas está en Novales, Coalventi está en Oruña y Altamira, como todos sabemos, es Santina del Mar. Estas cuevas están separadas por muy poca distancia, realmente se tarda andando, y para gente como nosotros actualmente, que no somos tampoco a lo mejor como los paleolíticos, ¿no? que estaban acostumbrados o habituados a correr distancias más o menos largas, como vemos las distancias son muy pequeñas, ¿no? Apenas no llega a 3 kilómetros entre Coalventi y Altamira, la más larga es 5.828 entre Linar, La Busta y Altamira, pero es fácilmente, como vemos aquí el río Saja, es muy fácil llegar andando, en apenas una hora y poco. Nos presentamos desde Altamira a Linar, y la propia cueva de Las Aguas está a 6 kilómetros, un poco más de 6 kilómetros, pero también es muy sencillo acceder andando en apenas hora y media. Digo estas distancias porque tuvimos hicimos el paseo, ¿no? Desde Altamira fuimos andando a todas y cada una de ellas, y luego las distancias entre ellas, como vemos, no superan la hora y media para alguien actual, es decir, para un paleolítico probablemente a una marcha rápida y en un clima probablemente con menos densidad de bosques durante el paleolítico, durante la última glaciación, sería muy fácil de desplazarse entre estas cuevas. Bueno, están además, como decía antes, en un medio geográfico muy homogéneo, esas sierras pequeñitas, fáciles de subir y bajar, apenas 300 metros, decía, para Peña Caranceja. Realmente no hay ninguna altura superior a 200 metros entre Altamira y estas otras 3 cuevas. Y además sabíamos, como os decía, por excavaciones antiguas, que había cosas muy parecidas a las de Altamira. Incluso, como vamos a ver, y vamos a empezar con la primera de las cuevas, que es Coalventi, había indicios ya conocidos de arte rupestre mal estudiado o deficientemente estudiado, que se asemejaba mucho a lo que encontramos en Altamira. No por la densidad, no por la calidad de Altamira, que es un yacimiento que luego os contaré cuál es la explicación que nosotros damos a Altamira. Tradicionalmente Altamira se ha interpretado como el yacimiento central, clave, mágico, en torno al cual giraría todo. Bueno, hoy día nuestra interpretación, como veremos al final, no es exactamente esa, le hemos dado un poco la vuelta a la tortilla, pero también veremos un poco por qué hemos llegado a esa conclusión. Bueno, la cueva de Coalventi se conoce desde mediados del siglo XX, fue excavada en los años 80 por un equipo del propio Museo de Prehistoria de Santander, dirigido por Miguel Ángel García Guinea. Y bueno, había registrado unas excavaciones bastante grandes que habían afectado vemos toda la zona vestibular. Toda esta zona son las excavaciones de Guinea, son unas excavaciones pues, de muchos metros cúbicos, pero también es verdad que gran parte de este relleno era estéril, no tenía contenido arqueológico. Y a pesar de haber sido excavado durante bastantes años, era una cueva bastante poco conocida desde el punto de vista de la arqueología. Apenas se había publicado el famoso bastón de la cueva de Coalventi, que tengo que invitar a todos que vayan a verlo, está aquí junto con el bastón de la cueva del Castillo. Es muy parecido al de la cueva del Castillo, tiene un gran ciervo macho grabado y es un bastón realmente precioso.
que a veces pasa un poco desapercibido, pues bueno, porque el bastón del Pendo y el del Castillo siempre son como las piezas emblemáticas del museo y las que aparecen en todos los libros de texto, pero este es un bastón que está a la altura de ellos. Esta cueva, que la vemos aquí ahora seccionada en esta sección topográfica, tiene, digamos, dos zonas. Por un lado, lo que es el propio desarrollo de la cueva, que como vemos es bastante complejo y laberíntico, tiene con pozos verticales bastante elevados. Y después tiene lo que llamamos la covacha, que es esta zona de aquí. La covacha se encuentra justo, si ven el abrigo, aquí se aparece una puertecita. Esto es una pequeña sala que comunica en realidad con todo el desarrollo inferior de esta cueva de grandes proporciones, y todo esto que vemos aquí en color marrón es el relleno sedimentario, todos estos depósitos que vemos aquí, algunos de los cuales, como vamos a ver, contienen yacimiento arqueológico. Bueno, la columna estratigráfica de esta zona vestibular, que como digo había excavado García Guinea, es esto que vemos aquí. Prácticamente es estéril toda ella, excepto en la base. En la base encontramos un yacimiento arqueológico muy potente, de más de 1 metro de espesor, que todo él está concentrado, se desarrolló justo en el momento en que en Altamira se estaban pintando los bisontes. Justo en ese momento, hace unos entre 14.500 y 16.000 años, justo cuando en Altamira se pintó el gran techo, la parte del techo que conocemos como los polícromos, se estaba viviendo intensamente, se estaba cazando y recolectando en esta cueva que está, les recuerdo, apenas 3 kilómetros de la propia cueva de Altamira, muy cerca de Altamira. Y además es una cueva con bastante mejores condiciones de habitabilidad que Altamira. Altamira es una cueva que está orientada al norte, tiene una boca pequeña, tiene un espacio vestibular donde se desarrolla la vida pequeño. Sin embargo, esto es una cueva con un abrigo completamente orientado al suroeste, soleado, con agua corriente porque tiene un regato justo al pie, en un sitio magnífico, muy cerca de la costa. De hecho, esto que vemos aquí es prácticamente un cochero de lapas y caracolillos. La gente cazaba ciervos y comía lapas y caracolillos. Y es un yacimiento que sabemos que se ocupaba sobre todo en invierno. Es el momento cuando estamos hablando de una glaciación, el momento que más frío y peor hacía, que al interior de la región los glaciares y la nieve hacían prácticamente inhabitables los valles medios y por supuesto la cornisa. La gente se concentraba a vivir en la costa, y en esta cueva encontrábamos un sitio fantástico, protegido, soleado, cerca del mar y además con una cantidad de ciervos impresionante. Y de hecho es un yacimiento en donde encontramos muchas puntas de caza para cazar ciervos. Es decir, es un cazadero especializado en ciervos, y además es un lugar desde el cual se podía previsionar, ¿no? Cuando no cazábamos ciervos sabíamos que vamos a la costa y tenemos un recurso predecible, que son las lapas y los caracolillos, porque las lapas y los caracolillos no corren, los ciervos sí. Entonces, es un lugar que fue intensamente ocupado, como veis es de color negro y es que es así los niveles. Y pudimos datarlo, como decía, perfectamente, y coincide, insisto en esto, justo en el momento de, digamos, de mayor relevancia de la cueva de Altamira desde el punto de vista del arte. La covacha es lo que nos interesa. En las excavaciones de Guinea se había... hay que decir que este nivel es muy curioso, porque este nivel negro, que veíamos ahora en el corte, sellaba el acceso a la covacha. Es decir, a la covacha llegó un momento que la acumulación de restos que dejaban los grupos humanos llegan a sellar esa boca. Y en ese momento la covacha ya queda sellada hasta que en el año 84, 83, 84, Miguel Ángel García Guinea y su equipo, al excavar, consiguen localizar esta pequeña boca, por la que pasa prácticamente rectando, y vuelven a encontrar la covacha. Ellos vieron que había pinturas rojas, y ellos vieron incluso algún grabado, pero no estudiaron la covacha. Digamos que no iban en principio, entre sus objetivos no estaba estudiar arte rupestre. Lo citaron, de hecho hay una publicación que es la Enciclopedia de la Historia de Cantabria, que ellos citan que ahí hay arte, pero no lo estudian. Nosotros tuvimos la ocasión de volver a la covacha y poder estudiar con detalle el contenido en arte rupestre. Bueno, es un sitio que tiene principalmente dos conjuntos. Bueno, esto es la relación, pero bueno, ni lo vemos, pero básicamente lo que encontramos son dos tipos de manifestaciones. Pinturas de este tipo, pequeños puntos, sobre todo de la técnica del tamponado, del punteado, cobalanas, el pendo, es decir, estamos hablando ya de algo que más o menos nos suena a todos.
Especialmente vistosos, obviamente, son estas figuras, que como son esta cierva, muy típica. Esta cierva, si la colocamos en el péndulo de Cobalana, no se entera nadie. Es absolutamente prototípica de lo que es el arte del tamponado, del punteado en color rojo, que se desarrolla durante un periodo que llamamos gravetiense. Bueno, da igual el nombre del periodo, pero bueno, hay que saber que más o menos este tipo de manifestaciones pueden tener alrededor de unos 25.000 años, aproximadamente. Además de esta técnica del punteado, del tamponado, se emplea también la técnica de la tinta plana, que es esto que vemos aquí, que es, yo no dibujo, lo que hago es cojo un pegote de colorante en estado más bien pastoso, un poco líquido, pero más bien tirando a pastoso, y lo que hago es, a medida que lo voy aplicando, voy haciendo la silueta, la forma del animal. Es decir, no hago un dibujo previo y luego lo relleno, sino sencillamente voy modelando, digamos, la figura del animal, incluso sus cuernos, o en el caso del bisonte, pues la típica joroba, etcétera, lo voy haciendo aplicando el color, extendiéndolo. Bien, este conjunto, que como digo es muy típico, además nos presenta los temas que son más habituales en este periodo, los que encontramos pues, en las cuevas de Montecastillo, por supuesto, la Basiega, que es un clásico de este periodo, Cobalanas, que seguro que a todos, y si no lo han visto, pues no pierdan la ocasión, porque es posiblemente la cueva mejor conservada de nuestra región, y el Pendo, ¿no?, que es una cueva que la tenemos muy cerquita y que seguro que todos han visto. La cierva, la cabra, pero en este caso tenemos un animal que es relativamente menos frecuente en este periodo, que es el bisonte. Sí que hay en otras cuevas, pero no es tan frecuente como las ciervas o la cabra. En el caso del bisonte, además, es un animal es difícil de ver porque está en una hornacina, en un espacio donde solo entra una persona, solo puede usted entrar de frente. La persona que hizo esta figura, solo entraba ella, y además tiene que trabajar en un espacio completamente cóncavo, lo cual es bastante complicado, porque si ustedes dibujan sobre un papel en liso, pues es fácil, uno va haciendo el dibujo de lo que quiere, pero si tiene que hacerlo en un espacio que es completamente cóncavo, que no es plano, y tiene que adaptar la figura. Cuando uno, digamos, estira, fotografía y luego estira este animal, resulta que es proporcional, pero cuando uno lo ve en la hornacina resulta que está como compactado, o sea, no parece que no está bien hecho, y sin embargo el artista sí lo hizo bien. Lo que pasa que para poderlo ver lo tenemos que pasar a calco para poder ver que las proporciones son correctas. Es un bisonte de todas formas muy masivo, como también lo son la mayor parte de los animales que se pintan en esta época, decía, hace unos 25.000 años. Pero además, en un espacio muy singular, en una marmita en el techo, una marmita de presión, un agujero al que hay que subir prácticamente trepando, y nos encontramos con un pequeño santuario plenamente contemporáneo de los bisontes de Altamira. Porque los bisontes de Altamira, a lo mejor ustedes no se han fijado cuando han estado en el museo, no se han fijado más en lo que es en las pinturas, pero están siempre acompañados por grabados de este estilo, por pequeñas cabezas de cierva, que se hacen en lo que llamamos trazo estriado, es decir, estriamos los trazos, no hacemos una línea continua, sino que vamos dibujando el animal con una piedra afilada, con lo que llamamos un burín, normalmente de sílex. Vamos haciendo el dibujo, pero a tracitos, no lo hacemos de forma continua, lo hacemos a tracitos. Fíjense cómo hacen las orejas, pero van haciéndolo con una mano suelta, lo que llamamos el estriado. Y sí que hacen el detalle siempre, el ojo en forma de almendra, que es muy característico de las cabezas de cierva del magdaleniense, contemporáneos de Altamira. Y fíjense en el detalle, que no es un detalle tonto, es que tiene la lengua fuera. Y ustedes dirán, bueno, ¿qué más da que tenga la lengua fuera? Pues no da igual, porque resulta que solo hay un momento en el magdaleniense del Cantábrico en el que se representan a los animales con lenguas fuera. Pueden ser bisontes, pueden ser ciervas. Y es justamente en lo que llamamos el inicio del magdaleniense medio, que es un periodo justo cuando acaba, digamos, el momento de la pintura de polícromos de Altamira, y empiezan, en Altamira habrán visto que hay unos bisontes negros, que no tienen doble color, solamente tienen negro. Esos son ya, digamos, de la fase final, de hace 13.000 años. Bueno, pues esta cierva es contemporánea de esos bisontes negros de Altamira. Y, como vemos, tiene la lengua fuera. Y está acompañada por cabras, y no sabemos por qué. Gente que sabe dibujar tan maravillosamente bien los bisontes y sabe dibujar tan maravillosamente bien las ciervas, las cabras las hacen muy mal. Pero no sabemos por qué. O sea, las cabras son desmañadas, son hechas casi con desgana, pero hay que hacer cabras. Y la composición típica siempre son bisonte o cabra, o cabezas de cierva y cabra.
En este caso vemos que son 3, aquí vemos la fotografía de una. No he traído muchas fotos de grabados porque son difíciles de ver, son grabados muy finos y no quería cansar tampoco la vista a nadie y menos con... En la cueva se ven mejor, pero en fotografía cuesta menos. Bueno, pues tenemos por un lado en esta cueva, por tanto, el conjunto de pinturas rojas antiguo de hace 25.000 años y tenemos estos grabados que son contemporáneos del yacimiento que selló esa covacha y que es contemporáneo plenamente de los grandes bisontes del Támira. Eso a 3 kilómetros de la propia cueva. Vamos a la cueva de las aguas. Las aguas están ovales, es un sitio muy bonito de pasear, porque además hay una surgencia de agua que viene de la zona de Udías y es donde hacen la captación de agua toda la zona de Novales y de ¿cómo se llama? Cobreces, sí, la zona de Cobreces. Y en este sitio, que es un sitio, como vemos, pues en un entorno natural muy bonito, encontramos la cueva de las aguas, que está un poquito elevada sobre la surgencia, pero que en todo caso tiene agua corriente también muy cerca. Es una cueva de bastantes buenas proporciones y que se conoce desde el año 1907. ¿Por qué? Porque en esta cueva estuvo el gran prehistoriador, el gran pionero de la prehistoria, el Emilio Alcalde del Río, que fue el alcalde de Torrelavega y que, como saben, descubrió la cueva del Castillo, la cueva de Cobalanas, es decir, es alguien muy conocido dentro de la historiografía cantábrica. Bien, este pionero de la prehistoria de aquí, de Cantabria, también encontró esta cueva en el año 1907, lo sabemos porque firmó el hallazgo, puso su nombre, Emilio Alcalde del Río, 1907, y estudió algunas figuras de esta cueva. En concreto es muy famosa, creo que la estábamos poniendo, creo que salía en la foto anterior. Sí, este signo en forma de parrilla que vemos aquí, que es muy conocido, es el signo, digamos, que se conocía desde el año 7 de la cueva. Y también algunas cosas más que vamos a ver ahora a continuación. Bien, hicimos una serie de excavaciones y, curiosamente, volvimos a encontrar ocupaciones humanas de habitación, como pasaba en el caso de Gualbenti, completamente contemporáneas de la cueva de Altamira. Y incluso con alguna pieza de arte mobiliario, como es este rodete, que es un botón, por decirlo de una forma rápida, un botón de una prenda de ropa de abrigo, decorado, que es muy característico también del madrilense medio, de ese momento ya final del periodo en que se pintan los bisontes de Altamira, y un magnífico yacimiento con fechas muy similares, con las mismas fechas realmente, de las ocupaciones más importantes de la cueva de Altamira. Es decir, tenemos ocupaciones, se estaba viviendo a la vez en Altamira, en Gualbenti y en las aguas, completamente a la vez, con fechas absolutamente coherentes que coinciden en las fechas numéricas del Carbono 14, perfectamente. Pero claro, el arte que teníamos en las aguas era un arte que aparentemente podía ser contemporáneo de... Bueno, aquí vemos el yacimiento arqueológico con todas sus dataciones y, como vemos, las fechas son desde 17.630, que es finales del siglo III, inicios del Madrilense, hasta hace 14.400 años. Es decir, justo en el momento en que Altamira registra mayor densidad de ocupación y mayor intensidad de ejecución de arte rupestre. La distribución por la cueva, en principio todo el arte rupestre que se conocía estaba en lo que llamamos la Galería de Alcalde del Río, que está al fondo de la cueva. Pero cuando nosotros empezamos a revisar esta cavidad, nos encontramos con que había más cosas y que realmente Alcalde del Río probablemente había hecho una visita, pues como esta gente tenía tanto trabajo y tenía todas las cuevas por descubrir y tenía tantas cosas que hacer, pues tampoco le podía dedicar todo el tiempo del mundo como nosotros cuando vamos ahora, ¿no? Ni tampoco tenía los medios de iluminación. Entonces, en esta cueva, bueno, no voy a aburrirles con la densidad, pero tengo que decir que encontramos 76 figuras nuevas, es decir, Alcalde del Río había encontrado 12, un equipo de la Universidad de Cantabria había encontrado una figura más en los años 80 y hasta completar la actual nómina de casi 90 figuras las encontramos durante esta campaña que hicimos en el año 2004. Las pinturas de Alcalde del Río son estas que vemos, sobre todo el signo de parrillas, muy conocido, luego este signo que siempre se interpreta como un claviforme y que realmente no sabemos lo que es muy curioso este fósil que está lleno de puntitos rojos.
Y luego había dos figuras que desgraciadamente la cueva estuvo abierta mucho tiempo y los quintos cuando iban a la mili y se tallaban pues tenían la gracia de novales de irse a la cueva a beber vino y a celebrar que se iban a la mili y se dedicaban a pintar cosas encima de los bisontes rojos del Emilio Alcalde del Río. Bueno, el Emilio Alcalde del Río había visto que había dos bisontes rojos. Aquí vemos la firma con... perdón, el año 9, había dicho el año 7 que es el PETMA, que ahora lío cosas. Alcalde del Río, 1909. Bien, estas pinturas, como digo, se conocían desde hacía bastante tiempo, pero en nuestros trabajos del año 2004 empezamos a localizar pinturas rojas nuevas por toda la cueva. Líneas de puntos en vertical, signos cuadriláteros, como este que vemos aquí, muy recubierto por calcitas o sí, manchas rojas había por decenas, trazos pareados, es decir, no representaciones de animales, pero sí muchísimos signos y muchísimas manchas, evidencias de que la cueva estaba siendo intensamente ocupada. Pero también quisimos revisar un poco los bisontes rojos de Alcalde del Río, que, como vemos aquí, hemos superpuesto el cálculo de precisión de la pintura con lo que había debajo, que ya eso no se conocía, que es grabada. Es decir, esta figura en realidad se realizó en dos momentos. En el primer momento se pintó en rojo, y eso es contemporáneo también plenamente de Altamira, es decir, estos bisontes rojos son contemporáneos de Altamira. Pero poco después, probablemente en el manese medio, quizás superior, además vino otro artista y decidió completar lo que ya estaba, que era la pintura, con detalles grabados, para hacer detalles anatómicos que el pintor anterior no había tenido a bien y a bueno hacer. Y entonces se dedica a, como vemos, con trazo estriado, hace la cabeza, el ojo, el cuerno, por supuesto hace todo el tema del pelaje que no había quedado bien resuelto con la pintura roja, las patas, que tampoco estaban bien resueltas con la pintura roja, o a él le parecieron que no estaban bien resueltas, y al final, en la cueva lo que estamos viendo es esto, lamentablemente con el 30 aniversario de unos chicos que se fueron a celebrar que se iban a la mili, pero lo que al final encontramos es una superposición de lo que estaba pintado con lo completado. Este es el segundo bisonte, que vemos la fase roja con un pequeño cuerno aquí, una cabeza bastante corta. Fíjense que viene después y graba, dice, uy, esta cabeza le ha quedado fatal. Y entonces lo que hace es completar la cabeza y la hace. Y le hace la barba, porque dice, hombre, no le va un bisonte sin barba. ¿No? Pues claro, hay que hacer y por supuesto el pelaje del pecho. Y estas patas están bien, pero le falta todo el pelo. Y entonces se dedica a completar. Y además a delimitar las patas que estaban mejor resueltas en este bisonte, se dedica a completar entonces, por ejemplo, el tema de la cola, que la graba entera. Estaba pintada, dije, pues lo voy a grabar, para que quede mejor. Hay que tener en cuenta que cuando se graba en una cueva, en el momento de grabar, se ve muy bien, porque queda como muy blanco. Al quitar, digamos, la película exterior de la pared, pues se ve muy bien grabado. Hoy día, como ya está todo patinado y además ha tenido, pues en este caso, pues no muy buena vida esta cueva, pues se ve peor. Pero fíjense que incluso arregla también la zona, digamos, del cuarto final. Dice, no me gusta cómo ha quedado el bisonte aquí, que queda muy forzado con la cola, entonces lo arregla. O sea, va arreglando al que unos pocos años, unos miles de años antes, había estado pintando en rojo y dice, joder, voy a arreglar esto porque esto es una chapa. Y finalmente lo que hace es, con el pelaje que va pintando, lo acopla, fíjense, el relieve natural. Ya sugería la forma del bisonte, y de hecho el primer artista que pinta en rojo, ya lo había utilizado. Bueno, pues el segundo artista, digamos, que hizo esto, que está muy bien, es una obra muy meritoria y que aunque no hubiera estado pintado previamente, pues ya hubiera sido un bisonte de cierto calado. Bueno, vamos a verlo ahora ya rápidamente. Este es el primer bisonte. La primera fase era la roja y la segunda fase es esta, que como vemos se centra sobre todo en la zona de la cabeza y en toda la zona del pelaje de tal, pero bueno, remarca patas, pero no trabaja mucho más. Está mucho más trabajado el lamentable estado en que todavía no lo encontramos hoy día. Y el segundo, que es el que posiblemente sea más espectacular y se parece mucho más a los bisontes de Altamira, sin duda alguna, es este segundo bisonte. Hay que decir que estos bisontes miden más de 2 metros, son bisontes de un tamaño considerable. Y este bisonte, que en su conjunto, con las dos fases, pues bueno, pues es un magnífico ejemplar y que en último término nos aportan
Nos aportan una obra de arte en 2 tiempos, elaborada en 2 tiempos. Perdonad, que he ido para atrás, sigo avanzando. Bueno, aparte de eso, lo que empezamos a encontrar sistemáticamente en la cueva fue grabados estriados. Esos grabados que hablábamos antes eran la cabeza de Gualbenti, que se hace con estrías, y bueno, pues empezamos a encontrar una figura que se había hablado que podía ser la cabeza de un caballo, resultó ser un bisonte. Se encontró un bisonte nuevo, hay 2 bisontes en ese trazo estriado, ¿verdad? Que, bueno, muy sintéticos, muy sumarios, pero que en resumidas cuentas tienden a parecerse también bastante a los bisontes típicos del Madanís inferior medio, ¿no? de toda la cornisa. Y luego las cabezas de cierva. Altamira tiene decenas de cabezas de cierva, y la Garma, y estas cuevas grandes que tenemos en la región, que han sido espectaculares, sobre todo en el Madanís, en ese momento de cénit absoluto de nuestro arte rupestre, que es el Madanís medio e inferior. Pues en esta cueva empezaron a aparecer tantas hasta 10. Nos encontramos con 10 cabezas de cierva. Y además estaban concentradas en unas pequeñas gateras, en una zona donde hay que entrar arrastrándose, lo cual también nos ponía en guardia, porque muchas veces tendemos a pensar que este arte está muy pensado, el arte de Altamira, los bisontes, y está muy pensado para que lo vea todo el mundo, para que sea muy espectacular. Bueno, parece que a lo mejor no fue así. Incluso los bisontes de Altamira, cuando se ejecutaron, uno no los ve como los ve hoy día en la réplica o en el original, que los ve de pie y hace así, y os acordaréis, los que ya tenéis una edad, cuando ibais al original y os dejaban tumbaros allí en aquella especie de somier que ponían para poder ver los bisontes. Bueno, los paleolíticos no lo veían así, los paleolíticos tenían el suelo sin rebajar, y para poder ver un bisonte, no todos a la vez, porque no podían verlos todos a la vez, tenían que tumbarse para ver uno, de uno en uno. Es decir, a lo mejor no estaba tan pensado como una escenografía, no es el Pendo, que es el cine del Paleolítico, que allí llegaba desde la puerta a 80 metros, se veía ese friso, ¿no? Que parece una pantalla de cine, con todos los animalitos colocados. No, no, aquí parece que la cosa tenía algo más de intimidad, y que el artista no buscaba o no pretendía sorprender a su grupo, a su comunidad, sino realizar algo, ¿no? Ahí entraríamos en la significación del arte. Bueno, cabezas de cierva, muchas cabezas de cierva. De muchos tipos, sobre todo estriadas, algunas más completas, otras menos completas, algunas más bonitas, otras más sencillas, pero en resumidas cuentas, todas, como veis, muy parecidas. La mayoría miran a la izquierda, pero también las hay mirando a la derecha, hay menos. Y en el caso que nos ocupa, incluso hay una que está asociada a uno de los bisontes, algo que es muy común también en el techo de Altamira, que un gran bisonte está asociado a una cabeza de cierva. Bueno, esta cueva tuvimos la fortuna de poderla datar con un método que es el uranotorio, que en los últimos tiempos ha estado muy en boga, ya salido mucho en la prensa, porque alguna cueva ha dado dataciones de periodos anteriores a esta época que estamos hablando, al Paleolítico Medio, la época de los neandertales, etc. Bueno, en nuestro caso, las dataciones nos dieron muy bien, no nos dieron nada raro, ni nos han hecho tener que pensar en que fueron otras gentes que no fuéramos nosotros, el Homo sapiens, quien ejecutó estas obras. Tenemos una serie de dataciones que más o menos nos sitúan. Hay 2 momentos, digamos, de ejecución de la Cueva de las Aguas. Digamos, la fase esa, digamos, antigua, en rojo, que probablemente sea solutrense, esté en cronologías pues en torno a 20.000, en torno a 19.000, cosas así. Y luego tenemos algunas dataciones ya más de época madanese, propiamente dicha. Hay que tener en cuenta que estas dataciones son o antes o después, es decir, se hacen sobre costras que están por encima o por debajo de las pinturas. Y en un caso tuvimos la fortuna de que una pintura tenía calcita por debajo y calcita por encima, lo cual nos dio más o menos la cronología precisa. Entonces sabemos con bastante precisión que en la Cueva de las Aguas se pintó en 2 momentos que curiosamente también se pintó en Altamira. Solutrense, en fin, probablemente a finales del Solutrense, y el magdaleniense común. Bueno, no os voy a aburrir más con el tema de adaptaciones del uranotorio, que además aquí ha habido mesas redondas y tal, y además tenemos otra cosa fantástica. Las aguas tienen una cosa divina, 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 que eso sí que no lo tiene ni Altamira. Al pie de los bisontes nos dio por hacer un sondeo, porque siempre dicen, al pie de las pinturas tiene que haber algo, nunca hay nada. Bueno, pues aquí sí que encontramos algo. Encontramos los hogares, es decir, las pequeñas fogatas que los pintores hacían para el momento de pintar o de grabar. Mejor dicho, para ambos momentos, porque en esta cata encontramos 2 hogares, estáis viendo aquí, el inferior del tío que pintó el rojo
y el superior del tío o la tía que grabó después. Es decir, tenemos las dos fases, los dos momentos en que se pintaron esos bisontes que hemos visto, marcados por dos hogares. Y además encontramos los restos de haber fabricado los buriles, esas piedras afiladas con las que grababan. Restos de ocre, de haber preparado el pigmento para poder, es decir, fantástico, porque tenemos el momento, no solamente le tenemos datado por las costras, sino que le hemos podido datar con carbono 14 en los hogares, lo cual ya es fantástico. Luego, el encaje de bolillos que hacemos los prehistoriadores con las fechas numéricas que nos dan los laboratorios es una cosa muy larga y prolija de contar y no les voy a enrollar, pero créanme, tenemos dos fases, finales del Solutrense y el Madaniense inferior, más bien medio, en el momento en que se ejecutaron esos bisontes y el resto de figuras como las cabezas de cierva estrelladas. Bueno, y nos vamos a Linares, en el precioso pueblo de la Busta, un pueblo encantador, en un sitio al pie del Monte Barbecha y una cueva en donde todos los que han practicado la espeleología en Cantabria han pasado, porque era un poco el baño iniciático de la espeleología en Cantabria, era ir a Linares. Es una cueva que tiene 7 kilómetros de longitud, recorrida por un pequeño río, muy fácil de andar, y que al pie del Barbecha tiene sus bocas y, como vemos aquí, es un paraje francamente bonito. Ahora veremos algún detalle más. Esta es una de las galerías, la galería superior, y luego tiene una galería inferior bastante grande, recorrida por un río que ha ido erosionando en buena parte del yacimiento arqueológico. Nos ha destruido un poquito el contexto, digamos, de ocupación de esta cueva, que es muy importante y que nos ha ofrecido pues algunas sorpresas, como vamos a ver. Y luego esta galería pequeñita donde tuvimos que colocar este carril. Fijaros el tamaño de una cámara de fotos, una cámara de fotos reflex normal, para que os hagáis una idea de que aquí ni siquiera uno se puede poner sentado, es decir, hay que estar completamente tumbado. Eso tiene sus implicaciones, como vamos a ver. Bueno, como os digo, la cueva está al pie del Monte Barbecha, tiene 3 bocas. Una de ellas es por la que se sube el río, un río que nace apenas 1,5 kilómetros fuera en la zona del valle y que recorre toda la zona de la Busta y se sume en la cueva, y luego tiene un recorrido de 7 kilómetros. Luego tenemos una entrada actual que parece que se abrió en fechas más bien cercanas, y las bocas originales, que en realidad están construidas, se derrumbaron. La suerte que hemos tenido en esta cueva es que, aunque las bocas originales se derrumbaron, se abrió una nueva boca que nos permitió desde principios del siglo XX acceder a esta cueva y conocerla arqueológicamente. Si bien es verdad que hasta los trabajos más recientes de los años 90 y sobre todo el proyecto del que estamos hablando de Altamira, tampoco se conocía muy bien. Se había recogido muchísimo material en esta cueva, sobre todo el colectivo para la ampliación de estudios de arqueología prehistórica de Camargo había recogido toneladas de piedras que están en este museo, de muchos periodos prehistóricos, pero no se conocía con precisión la estratigrafía, cuál era las ocupaciones reales de esta cavidad. Y luego, desde el año 90 se conocían una serie de grabados que vamos a ver que son muy peculiares. Bueno, lo más sorprendente de la cueva de Linares, sobre todo, fue la ocupación solutrense, que fue una ocupación, parece que fue una ocupación corta, pero es francamente bonita, porque el material que ha ofrecido está datado a unos 19.680 años. Ofreció algunas piezas pues, francamente interesantes, como es este percutor Junke, y ofreció muchas puntas de estas solutrenses que en el museo hay de muchos sitios, que son típicas para cazar ciervos, ¿no? Fue una ocupación, pero sobre todo lo mejor es que nos ofreció hogares, es decir, los elementos, digamos, en torno a los cuales gira la vida, el hogar, ¿no? El fuego en torno al cual se reúne el grupo y pasa mucho tiempo cocinando, haciendo labores de subsistencia, pero también haciendo otras cosas, porque los paleolíticos tienen una cosa, que trabajan más bien poco. Esta gente caza un par de ciervos a la semana y el resto de la semana está pasándolo bien, y contándose historias y haciendo mucha vida social. Y de vez en cuando se aburren y hacen cosas como esta. Esto es un magnífico rodete del cual encontramos junto a un hogar que hemos podido dotar perfectamente. Y este rodete tiene una particularidad, y es que se rompió a propósito. Es decir, era una pieza redonda, preciosa, con un caballo entero seguramente, pero después de fabricarse se rompe. Y una parte aparece justo al borde de un hogar bastante grande. Una cosa que nos hace pensar, o hace que la imaginación pues a veces nos juegue a los arqueólogos mal pasada, ¿no? Pues empezamos a pensar muchas cosas. Este rodete en concreto
se pudo hacer probablemente en torno a esta fecha, hace unos 14.000 años. Todavía se estaba viviendo en Altamira. Recordemos que Altamira se sella hace poquito más de 13.000. Y como vemos es un hogar en forma de cubeta muy grande, muy espectacular y que tiene varias fases. La más antigua está datada en 15.420, cuando todavía se están haciendo los bisontes polícromos de Altamira, y la parte más reciente de esta ocupación es esta fecha de 14.000 años, cuando todavía se está viviendo en Altamira. Y por supuesto las otras dos cosas que hemos visto. Y esta es la pieza. Es una pieza maravillosa, está decorada por los dos lados, es una auténtica virguería, pero no sabemos por qué alguien decidió que le iba a romper. ¿Hipótesis de cómo pudo ser el caballo? Pues las que queramos. Nosotros hemos cogido algunas manifestaciones contemporáneas y las hemos aplicado, ¿no? Y hemos tratado de ver cuáles encajaban bien con ese culo de caballo, a ver qué caballos nos encajaban. Encajaban mucho. Pero sin duda el que más nos gustó a todos es este, que es un caballo de Nió, de Aries. No es un caballo ni siquiera de la cornisa cantábrica, pero es un caballo que si encontráramos en cualquier cueva de Cantabria o de Asturias nos parecería estupendo, porque, como sabéis, el arte de este periodo es muy homogéneo a lo largo de toda la región franco-pirenaica, cántabro-pirenaica o franco-cantábrica, y en este caso, como veis, qué bien casaría, ¿no? Una representación de caballo como esta de Nió con la representación. Porque además tiene hasta las convenciones estas del pelaje, la representación del rabo, fijaros también el pelaje, tal y como tiene esta pintura, ¿no? Y incluso tiene alguna de estas azalayas, presuntas puntas de azalaya que puede representar el caballo, también las tiene el mercado. Es decir, bueno, es una labor un poco de arqueología ficción, pero que nos interesa mucho. Bueno, la cueva de Linar no tiene mucho arte, pero lo que tiene es, cuando menos curioso, cuando menos curioso. Y hay que decir que es el arte más reciente de todo el país de Altamira. Es decir, este es un arte del Madranense superior, cuando Altamira ya estaba cerrado. Es decir, cuando ya en Altamira ya no se podía pintar ni grabar porque se había derrumbado su obra hace unos 13.000 años. Este es un arte que tiene aproximadamente entre 12 y 12.500 años, aproximadamente. Y es un arte bastante distinto al que... porque es un arte que va, poco a poco, va perdiendo el esplendor, la complejidad técnica, estilística del periodo del Madranense inferior y medio que hemos estado viendo en las escuelas anteriores. Este es un arte que cada vez es más sintético, cada vez las figuras se reducen mucho de tamaño, se hacen muy pequeñitas, pero a cambio nos ofrece cosas muy espectaculares. Y la cosa más singular de la cueva de Linar, por la que es hoy día internacionalmente conocida esta cueva, es por esto. ¿Y qué es esto? Pues es una galería muy pequeña, que la llamamos la Galería Vulva. ¿Por qué? Pues porque parece una vulva, porque parece un útero. O sea, estamos hablando de un espacio cavernario en donde uno se introduce y está, como podemos ver, entre dos aperturas naturales que tienen forma de vulva. Pero dice, qué imaginación, esta gente como... Esto sí. Bueno, vamos a verla ahora. Y también tiene otra galería, que es la que veíamos antes con la cámara, que es esta, que es muy curiosa. Es una galería que en realidad es muy grande, pero en algún momento se inundó y se formó esta costra horizontal por el centro, digamos, a la altura del agua, para entendernos. Luego el agua se fue y nos quedó este falso techo que vamos a ver cómo lo utilizaron en este periodo del Madranense final para desarrollar una serie de grabados que son francamente peculiares. Bueno, vamos con la vulva. ¿Por qué decimos que esto es la Galería Vulva? Bueno, pues básicamente porque estos señores se han dedicado con grabado en la parte, digamos, que toca, que es la exterior, a hacer el vello púbico. Han decorado en torno a la vulva, está el vello púbico, no sé si le ven. ¿A que sí? Además, curiosamente, cuando uno, digamos, va a salir, han excavado un agujero completamente artificial que no sabemos qué contenía, si un líquido o si tuvo alguna otra materia, pero hay un sitio excavado intencionalmente para depositar algo. Y cuando uno se introduce dentro, solo caben dos personas, a duras penas, y para poder salir de este espacio hay que hacer esto. ¿Lo han dicho? Tenemos una imaginación desbordante, pero las cosas son raras. Alguien se preocupó de dibujar en este espacio completamente natural el vello púbico, de sugerir lo que estamos viendo, y no lo podemos creer o no.
pero pudiera formar parte de un ritual relacionado con el nacimiento. Vamos al techo. El techo, como digo, es una galería donde apenas entran también 2 personas, hay que ir tumbado, no se puede uno ni sentar, es decir, tiene que estar uno tumbado boca arriba o boca abajo. Boca abajo tiene el problema de que no ven nada, hay que ponerse boca arriba. Entonces, boca arriba, uno se tumba aquí y le da lo justo para que con las manos ni siquiera estiradas, así, poder ir haciendo lo que vamos a ver ahora, que son estas pequeñas joyitas de apenas 10 centímetros, 5 o 10 centímetros, que vamos a ir viendo. No sé si las ven. Una cabrita, con su ojito, el morro, pero fijaros, la boquita, ¿lo veis? El hocico, el detalle, le ponen también rayitas. Fijaros que a veces, sin embargo, las cabras hay que hacer las feas. Le hago los cuernos, le hago la cabeza, un bicho informe, es una cabra, pero es fea, y dice, ¿por qué me haces esta maravilla y a dónde haces este bicho feo? Pues, pero es con la cabra. Fijaros qué delicadeza. Esto probablemente se trate de un cuarzo. Hay, bueno, en su día hay quien propuso que podía ser incluso una liebre, pero bueno, es muy raro, las representaciones de liebres en arte rupestre son muy raras y las de corzo son más frecuentes. Tiene 2 pequeños cuernos, fijaros el ojo, pero esto tiene 5 centímetros, y esta, que es un poco más grande, tiene apenas 10. Son figuras muy pequeñitas, muy pequeñitas. Además de estas figuras que acabamos de ver, hay otras cosas también sorprendentes. Bueno, os vuelvo a colocar esta, depende de cómo uno gire la cabeza, pues las ve de una manera o de otra, pero aparte de lo que os quería indicar, que aparte de las cabecitas y de las representaciones de animales, está todo lleno de rayas. Tampoco sabemos muy bien en ocasiones a qué responden, es decir, incluso hay cosas que parecen signos, pero tampoco está muy claro. En todo caso, alguien se dedicó a grabar este techo de forma intencional. El bisonte. El bisonte es muy sumario, muy sintético, pero es un bisonte, sin duda, y está como los de Altamira, curiosamente, aunque sea mucho más reciente, pero está agachado, está encogido. ¿Veis el cuerno aquí? Un cuerno y otro cuerno, el ojo, ¿le veis? El morro, aquí tendría la barba, el pecho está recogido, Fijaros cómo hacen una línea de despiece entre lo que sería la zona de la jiba, ¿la veis? Y la zona de los cuartos traseros, ¿veis la colita aquí colgando? Fijaros cómo han metido las patas para acá y aprovechan el relieve natural para completar. Y aquí le hacen una línea como de viento. ¿Lo veis? 12 centímetros. En un sitio que para llegar es fácil de llegar, pero arrastrándote y como digo, para dibujar así. Que si como tengas un poco de presbicia, vamos, no dibujas esto ni de coño. No te da campo visual. Y la pieza quizá más conocida y que a nivel internacional, digamos más, aparte de la Galería Bulba que hemos visto, es esta figura, que es la única Venus grabada que tenemos en la región, o al menos que sea segura. Es la típica Venus de tipo Ollensdorf, que es una cueva alemana muy famosa, donde hay muchas Venus pintadas normalmente. Fijaros que no tiene cabeza, o si queréis ponerle cabeza, os la tenéis que imaginar en esta zona, pero sí que tiene el pecho. Fijaros en la zona del pecho, tiene un despiece extraño. No digo que sea una mujer, normalmente se llaman Venus, tipo, bueno, puede ser un hombre. En todo caso, tiene un despiece aquí en la zona del pecho. Fijaros la zona inguinal, la pierna, no sé si lo veis, aquí la zona de la espalda y del culete, fijaros la espalda que llega hasta aquí y, digamos, donde tocaría ya un cuello y una cabeza, pues no han grabado nada. Y luego tiene una serie de líneas atravesándolo, que eso también es muy común en este tipo de representaciones, que son bastante esquemáticas, pero que parecen representar la figura vista de perfil de una persona. Esta figura, hay gente que la ha comparado con alguna cosa como la de Olmos de la Peña y cosas así, pero más bien tiende a parecer, sí, el profesor Bosinski, es un arqueólogo alemán que se ha especializado en este tipo de representaciones, vino a verla y dijo que sin duda era lo que ellos llaman Venus de Ollensdorf, aunque como os digo no sea una figura muy especial. Bueno, ya para ir acabando, que creo que me he extendido un poquito, os he estado un poco insistiendo, ¿no? Cuando Altamira estaba ocupándose, cuando Altamira se estaba pintando, claro, cuando uno coge y pone el Linares, las Alpas, Gualberti y Altamira, y pone todas las dataciones, toda la batería de dataciones que tenemos, tanto de carbono 14 como de uranio torio, bueno, por supuesto los periodos, cómo hacía, el clima, etcétera, etcétera, lo que nos damos cuenta es que hay 2 momentos en que todas estas cuevas se utilizaron a la vez.
Bueno, han dicho que Linares, en la galería superior, no donde están los grabos que hemos visto, en una galería que tiene colgada, también, sí lo dije, tiene también una ocupación solutrense de hace 19.000 años. Bueno, pues hace en torno a 19.000 años, todas estas cuevas estaban habitadas. Todas, las 4, ¿vale? Y en un periodo comprendido entre hace unos 15.000 y 14.000, por redondear, un poco más de 15.000, 15.300, 15.500, también estaban todas ocupadas. Y además se estaba pintando o decorando en muchas de ellas. No en el Linares, que como hemos visto tiene una datación más reciente, que nos llevaría pues, en torno a 12 o 12.500 años. Pero sí en el resto de cuevas. Es decir, volvemos a esos dos fases, esos dos momentos en que las 4 cuevas tuvieron actividad sincrónicamente. Estaban, digamos, y ahora la pregunta me dirán, bueno, ¿y qué eran? ¿4 grupos distintos o eran los mismos que se movían? Nosotros estuvimos años buscando una pieza que estuviera rota, un cacho en una cueva y otro cacho en otra. Claro, ese era el plan. Pero no hubo suerte. También hicimos excavaciones muy pequeñitas, porque no son excavaciones muy grandes las que hicimos. ¿Qué significa eso? Que no hemos podido demostrar de forma fehaciente que fueran las mismas personas. Puede que no fueran las mismas personas y que fueran grupos que estaban interconexionados. En todo caso, lo que sí sabemos es que en esos momentos, con bastantes dataciones y bastante precisas, las 4 cuevas se habitaron sincrónicamente en esos 2 momentos. El arte nos dice además que el gran arte está en Altamira, eso está claro. Pero que en estas otras cuevas también, quitando el Linares, que como hemos visto es una cosa más reciente, tanto como el 20 como las aguas, se pintó y se grabó las mismas cosas que Altamira, más modestas, puede ser del mismo tamaño, pero no tan espectaculares, desde luego se reservaban para Altamira. Y entonces la cuestión, lo que empezamos fue analizar un poco el potencial de los yacimientos y a pensar en que, bueno, Altamira se suponía que era el lugar central, donde vivían y luego iban de excursión. No. Probablemente donde vivían eran en las otras cuevas, y a donde se iba de excursión o de romería, como lo queréis ver, es Altamira. Porque Altamira no tiene en realidad un gran yacimiento arqueológico, tiene un buen yacimiento, pero relativamente modesto en comparación, por ejemplo, con Cualvete o con las aguas. ¿Qué significa eso? Que a lo mejor donde se vivía es en las cuevas que eran más grandes, mejor orientadas, que estaban más cerca incluso del mar, y en Altamira se iban a hacer otras cosas. Posiblemente con mayor trascendencia, con un significado espiritual o ritual superior, pero Altamira podía ser como esa romería que hay que acudir regularmente y yo vivo abajo en el pueblo, ¿no? Pues probablemente por ahí vayan las cuestiones. Nuestros estudios, los que hemos podido hacer después sobre las excavaciones antiguas de Altamira, lo que nos indican es que parte del registro de Altamira tiene que ver con actividades de subsistencia, lógicamente, es decir, mientras se pintaba también se comía. Y alguien tenía que hacer la comida mientras estoy pintando el bisonte, porque si no, ¿qué hacemos? Pero no parece que haya unas ocupaciones tan intensas como las que, sobre todo en Cualvete y en las aguas, hemos registrado. Y además, en Cualvete y las aguas encontramos una actividad de caza y de recolección muy fuerte. Bueno, en las aguas hay focas, cazan focas, foca gris, que criaban en las costas de Cantabria en ese momento. Por supuesto, el grado de recolección es muy superior al Altamira, aunque en Altamira hay bastantes lapas, esas lapas grandes que llaman salpolaes, ¿no? que prácticamente con una lapa come uno, ¿no? Y desde luego lo que hay es un mayor registro de caza de ciervo, es decir, donde hay más ciervos cazados es tanto en las aguas como en Cualvete respecto a Altamira, lo cual no significa que la gente que estaba haciendo cosas en Altamira no cazara también. Probablemente eran las mismas personas, pues si no era el mismo grupo, los mismos 25 o 30, pues a lo mejor eran 2 o 3 grupos, pero en todo caso probablemente fueran grupos que estaban muy relacionados, y desde luego todo parece indicar que en este país de Altamira la vida no solo se concentró en la vida y el arte, y lo que detrás del arte supone, no solo se concentró en Altamira, sino que también se concentró en otras cuevas. Hemos estudiado estas 3, hay alguna cueva más que en el futuro convendría revisar, porque hay algunas cuevas más en esa zona, y probablemente al final lo que tengamos es un contexto más amplio en el que podamos contextualizar Altamira. Y lo que tenemos que buscar los arqueólogos es la pieza que se rompió y un trozo está en una cueva y la otra está en Altamira. Entonces ahí tendremos la prueba de que eran las mismas personas. Bueno, no quisiera ya por último acabar sin recordar, además en un día como hoy, a una persona que es José Antonio Naseras. Él hubiera sido muy feliz hoy, hubiera llevado esta pulsera, bueno,
se lo hubiera ido enseñando a todos los visitantes del museo y hubiera disfrutado muchísimo con toda esa gente que hay en esa foto de abajo y en la de arriba también, que es la gran familia del arte rupestre europeo. Ahí hay gente de Noruega, Azerbaiyán, hay franceses, italianos, portugueses y españoles de todos los sitios. Y hoy hubiera sido un día muy feliz para él y seguramente esta conferencia lo hubiera dado él y además lo hubiera hecho seguramente bastante mejor que quien les habla, porque una de sus gracias era precisamente pues comunicar, comunicaba muy bien, todos lo sabéis. Muchas gracias. Apuntes antes de que se vayan. Vamos a tener un tiempo para las preguntas de coloquio, pero primero quiero recordarles, que os han hecho al principio, que las conferencias que hacemos en el museo, tanto las piezas del mes como esta conferencia de hoy, gracias a nuestra amiga Cristina, trabajadora infatigable de las redes sociales de la consejería, se graban en vídeo y luego se retransmiten por el canal de YouTube Museos de Cantabria. O sea que si vemos que aquí hay mucha gente, hay gente que no hemos tenido que ir porque no cabía en la sala, lo podrán ver en el canal de YouTube de Museos de Cantabria. Segundo apunte, por gentileza de la red del itinerario de Camino al Rupestre Prehistórico de la Consejería de Cultura, en este caso vamos a hacer las dos direcciones, Dirección General de Acción Cultural, la Dirección General del Patrimonio Cultural, les hemos traído a ustedes como regalo, cuando salgan de la sala, en el mostrador, les traemos a ustedes la guía del arte rupestre paleolítico del suroeste de Europa, que hemos editado con motivo de una de las acciones que desarrollamos dentro del itinerario de Caminos del Rupestre Prehistórico, que es un protocolo de colaboración con la Dordoña, con Castilla y León y con Portugal, con los sitios señeros del Valle de la Becer, donde está Lascaux, el yacimiento de Sega Verde y el yacimiento de Foscoa, en Portugal. Entonces es una guía ilustrada, muy entretenida, no es un rollo científico, en realidad son unas introducciones de 2 o 3 páginas, un fiche de cada uno de los sitios y los datos prácticos para visitarlas. De acuerdo, así que cuando ustedes salgan en el mostrador de la entrada, pueden ustedes recoger una guía y llevársela a casa. Y si alguien tiene alguna pregunta o algún comentario, el conferenciante se ofrece a intentar responder lo mejor posible. No, hay que hablar al micrófono porque si no, no le oyen. Ni con micrófono los oyen. Es una palabra solamente. Gracias. Va bien. Sí, gracias Ramón por la presentación. Quería que nos contases lo de los polígonos, la teoría que hizo un solo autor o un taller, que hay alguna otra profesora que esté por ahí. Bueno, esa es una pregunta para Pedro Saúl esta tarde en Altamira. Yo no tengo opinión formada al respecto. Sí que parece que estilísticamente no todos son iguales. Hay algunos que formalmente son muy similares y posiblemente los inventó una misma persona, pero bueno, parece que pudo intervenir más personas. A mí la cuestión que me asalta en Altamira es si es una absoluta barbaridad porque se hizo a la vez. Es decir, la parte de los polícromos, si se ejecutó más o menos en un mismo momento, en un concepto de que 1, 2, 3, 4 o 5 maestros o maestras se dedicasen a pintar porque les dio un momento de lucidez y sintieron esa necesidad. Si eso se ejecutó de una sola vez, en un momento concreto, desde luego hay muy pocas obras de arte en la historia de la humanidad, desde que se empieza a hacer las primeras rayas por homínidos hasta los artistas que están haciendo performance hoy día. Hay muy pocas obras en la historia de la humanidad de ese calibre, como desde un punto de vista artístico, sin entrar en consideraciones de arqueología, ni de antigüedad, ni nada más. Hombre, parece difícil pensar que fue una sola persona. Parece difícil. Sí, parece que esto. Yo creo que la pregunta es más bien si se hizo en un solo momento o se hizo a lo largo de 1500 años. Que eso, bueno, pues tendría mayores implicaciones y también cambiaría mucho la percepción que tenían los propios cazadores-recolectores de Magdalenienses sobre el techo de Altamira. Es decir, si eso fue una obra acumulativa o se hizo de un golpe y porque hubo necesidad de hacerlo, por las razones que fueran. Bueno, yo creo que es más interesante quizá eso, pero yo veo difícil que fuera una sola persona. Sí, yo me apunto en esa, me permite, ¿no? Por otro lado, vamos a
intentar desmitificar un poco también el arte paleolítico en general, no solamente el techo de polígonos de Altamira. Esto lo cuenta muy bien la gente que ha hecho esta obra experimental sobre el arte rupestre, y lo dice el propio Pedro Soro, lo cuenta en sus conferencias, que él y Matilde Búzquez, cuando hicieron la recreación de Altamira, una vez, por supuesto, con muchísimos ensayos previos, viendo muchísimas fotografías, haciendo ensayos, una vez puestos a ejecutar la figura, es que cuando se ejecuta este tipo de ensayos no puedes hacer correcciones, ¿no? Son trazos seguros, firmes, tienes que hacer el contorno de la figura, luego los rellenos y los detalles. Pero Pedro Saura dice que trabajando conjuntamente con Matilde, ellos aproximadamente tardaban, o un artista con mucha más destreza que ellos, como serían los artistas políticos, en 2 o 3 horas podían hacer un bisoño. Es decir, que tampoco tenemos que pensar que estuvieron meses haciendo una figura, un artista. Pedro Saura también dice que el ciervo de Cobalanas, el ciervo más famoso de Cobalanas, se puede hacer en 5 minutos. Hecho con un buen artista, con una buena mano, con un lápiz de carbón en la mano, en 5 minutos tienes hecha la figura. Es decir, es más, bueno, para desmitificarlo por el lado, digamos, de la dificultad del proceso de elaboración, y por lo tanto para al mismo tiempo magnificar hasta el infinito la capacidad artística de esta gente, ¿no? Ahora que está en el Centro de Botín hablando de la creatividad, ¿no? Pues la creatividad por un lado, y luego la enorme destreza técnica que tenían para en pocos minutos o en el curso de unas pocas horas hacer una figura tan impresionante como cualquiera de las de los bisestres de Altamira. O sea, se hizo un experimento de hacer las pinturas ahora. Sí, claro. La réplica de Altamira está hecha a mano. No, la réplica con 500.000 medidores y una técnica. Antes, pero una vez puestos delante del panel, eso se hizo de tirón. ¿Alguna pregunta más? Bueno, pues nada más. Nos vemos. Muchas gracias. Perdón. Habla el micrófono, sí. Bueno, excelente conferencia. Quería preguntar, en algunas cuevas prehistóricas, por ejemplo, en Castillo, hay imágenes de manos que se han hecho soplando sobre la mano, sobre la pared, y también rombos, como si fuese el logo del Renault. Entonces, ¿qué significado tienen estos símbolos? Eso sería tremendo. Los rombos dijeron, cuando yo las visité, dijeron que eran curvas. Bueno, hay muchas teorías en torno a la interpretación del arte paleolítico, pero digamos que este es un arte que pertenece a una sociedad con la cual no tenemos... Hoy me preguntaban que si Altamira era la piedra roseta del arte paleolítico. Digo, no, ojalá, porque la piedra roseta al final es un vehículo para interpretar, para traducir un lenguaje que no conocíamos, que era el jeroglífico egipcio. No, lamentablemente Altamira no es una piedra roseta, no sabemos realmente qué significa. Hay gente que dice, pues sería para decorar la cueva. Bueno, eso también sabemos que no era así, porque ellos no pintan para ornamentar la cueva. En primer lugar, porque como decía, cuando se pintan los bisontes de Altamira, el que lo pinta casi ni lo ve, porque está tumbado en un suelo o está sentado en el mejor de los casos. Es decir, y desde luego el resto de la gente de pie no se podía estar, con lo cual, y ya no quiero decir nada la cueva de Linares, donde hay que estar prácticamente boca arriba y uno tiene que estar así. Es decir, ¿qué significa? Pues no sabemos, tenemos muchas hipótesis. Y los arqueólogos seguimos todavía dándole vueltas, pero es complicado que llegamos nunca a saber qué significa realmente. Podemos imaginar, intuir algunas cosas genéricas, es un arte que está relacionado con creencias, sí, con ritos, seguro, pero ¿qué significa? Es como, siempre hacemos la comparación, ¿no? Si un arqueólogo marciano llegase a la Tierra dentro de unos años y todos los aquí presentes nos hubiéramos cargado el planeta y ya no estuviéramos, y encontrara muchas iglesias, diría, ¿qué será un señor desnudo, colgado en un madero, una señora vestida de azul al lado, otro tarao con barbas con un libro? ¿Y esto qué significa? Si no tienes la clave, podéis imaginar 1000 historias, podéis imaginar 1000 relatos, pero nunca vas a saber que ese señor era el hijo de Dios, esa era su madre que era una mujer pero a la vez es virgen, bla, bla, bla. O sea, todo lo que hay detrás jamás se te hubiera ni siquiera pasado por la cabeza. Podrás interpretar 1000 cosas, pero seguro que al relato original no hubieras llegado nunca. Un poco es lo que nos pasa. Somos marcianos trabajando en un mundo que lamentablemente no tenía escritura y no hay piedra roseta. Muy bien. Muchas gracias.